Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y consideramos en esta ocasión las palabras del apóstol Pablo en Atenas, en este gran mensaje que él trajo en Atenas, el versículo 27, la última parte del versículo 27, y el versículo 28, leemos el versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y estas palabras para considerar ahora, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Seguro que todos sabemos la gran importancia que tiene un puente. Un puente permite establecer una comunicación entre zonas que geográficamente no lo estarían. Es una de esas grandes construcciones. A mí me gusta mucho ver los puentes. Recuerdo todavía como si fuera ahora, cuando tuvimos la oportunidad por primera vez de ir a Portugal y cruzamos el puente en el río Tajo, ese río que vemos aquí en Toledo, que es un río que en ese sentido, cuando uno lo ve en Toledo, pues es un río bastante estrecho y sobre todo en Toledo, que se encuentra entre las rocas de la ciudad de Toledo. Y sin embargo, cuando uno lo ve allí en Lisboa, donde desemboca, pues es prácticamente parte del mar, ¿no? Y sin embargo hay un puente, ¿no?, que fue construido lo que hace es llevarnos desde una orilla del Tajo hasta la otra, y lo que es la ciudad de Lisboa. Entonces, los puentes son magníficos, ¿no?, porque nos permiten poder llegar a un sitio de una manera mucho más rápida y más cómoda. Cuando tenemos esos puentes, pues nos planteamos muchas veces, ¿qué habríamos hecho sin ellos antes o qué hacíamos antes sin ellos, ¿no? Pasa igual quizás con los móviles, ¿no? Muchos de nosotros tenemos ya una edad que sabemos lo que es la vida sin móvil, ¿no? Y ahora nos planteamos, ¿cómo vivíamos sin el móvil? Pues sí que vivíamos sin los móviles y existíamos, pero damos gracias por algo así como un puente. Os estoy contando esto del puente porque esto es exactamente la manera en que podemos entender lo que Pablo está intentando hacer aquí en Atenas. Pablo se encuentra en una ciudad pagana, una ciudad que no conoce al Dios de las Escrituras, pero Pablo quiere llegar con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús, a estas personas de Atenas. ¿Y cómo lo puede hacer, ¿no? Son dos mundos distintos. Son dos orillas que están totalmente separadas. Una cosa es lo que dice la Biblia, la revelación de la palabra de Dios, el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esto está en la Biblia. Y otro es este mundo que está, como dice también Pablo escribiendo a los Efesios, sin Dios y sin esperanza. Un mundo que está lleno de idolatría, un mundo que está lleno de inmoralidad, un mundo que no conoce a este Dios. Pero ¿cómo es posible que esas dos orillas, esos dos mundos, se puedan poner en contacto? Pablo procura hacerlo. Quiere que estos paganos, estos habitantes de Atenas, puedan conocer acerca del Dios de Israel, puedan conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está, por tanto, Pablo haciendo aquí es construir un puente desde una cultura, si me permitís que lo diga así, desde la Biblia, desde el mensaje de la Biblia, hasta ese mundo que no le conoce. Entonces, si os dicen, alguien os pregunta, bueno, ¿y qué hizo Pablo en Atenas? Bueno, podéis decir, pues trazó un puente. Un puente desde su cultura para llegar a la otra cultura. Y entonces me gustaría que en esta tarde pudiéramos pensar acerca de ese puente, porque aquí, en el versículo que hemos leído, encontramos las trazas de cómo Pablo traza, si lo puedo decir así, cómo Pablo nos muestra ese puente, ese punto de contacto entre una cultura y la otra. ¿Cómo podemos llegar de un lado al otro? Pues aquí lo encontramos de una manera muy clara, porque notad cómo el apóstol dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. O sea, Pablo está aquí citando a los poetas paganos. Está citando a esos poetas de esa civilización griega que se había extendido, por lo que
conocemos esa cuenca del Mediterráneo, entonces en aquellos momentos de la historia. Y entonces, ¿por qué lo está haciendo Pablo? Lo está haciendo como ese puente para poder llegar desde el testimonio de la Biblia a estas personas que no conocen al Dios que revela la Escritura. Y esto es algo que ya lo ha hecho Pablo. De hecho, os decía que este es el resumen de todo el mensaje, porque ya lo ha intentado hacer justamente al comienzo de este mensaje. Quizá alguno de vosotros recuerde cómo empezó Pablo a predicar en el Areópago. Dijo: varones atenienses, versículo 22, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces ahí vemos ya un primer puente. Pablo observa aquella cultura y ve que curiosamente tiene muchos ídolos, tiene muchos altares a esos ídolos. Y entonces ve uno que dice: al Dios no conocido. Y dice: pues a ese Dios que vosotros no conocéis es al que yo os anuncio. Vemos que Pablo intenta trazar un camino hacia esas personas, por medio de lo que vio allí en Atenas. Pero es en concreto aquí, en este versículo 28, donde lo vemos con mayor claridad, porque dice: como vuestros propios poetas también han dicho. Entonces, ¿cuál es la base bíblica? Esto debemos preguntarnos. ¿Existe alguna base bíblica para establecer este puente, este punto de contacto? Porque dice vuestros poetas, y lo que dicen los poetas, si os dais cuenta, son cosas que también aparecen en la Biblia. Dice: porque en Él, en Dios, vivimos y nos movemos y somos. Y luego añade: como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces está diciendo cosas, notadlo bien, que dicen los poetas paganos, pero que son verdad. Lo dicen paganos, pero es verdad lo que dicen. Entonces, la base bíblica para establecer ese punto de contacto está en el hecho de que hay trazas, indicios de verdad que, si somos buenos observadores, podemos rescatar de nuestra cultura y poder ver que de alguna manera la gente algo sabe de Dios, aunque no conozca la Biblia. Esto es lo que aquí está haciendo el apóstol. En particular, aquí en la primera cita tenemos a Epiménides, que era de Creta, era un autor del siglo VI antes de Cristo, y Pablo está citando una afirmación de este hombre que dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Existimos en Dios. Dios está más cerca de nosotros, como decía Agustín de Hipona, que lo que estamos nosotros mismos, de nosotros mismos. Eso es profundo. O sea, Dios está más cerca de ti de lo que tú estás cerca de ti mismo. Dios está en todas partes y nos conoce íntimamente. Pues bien, eso lo dijo ya un poeta pagano. Es curioso, ¿no? En Él nos movemos, dice, vivimos, nos movemos y somos. Pero sigue haciendo citas de estos poetas y dice: porque linaje suyo somos. Eso lo dijo Arato, otro poeta que se llamaba Arato de Cilicia, que curiosamente Cilicia era la tierra del apóstol Pablo, era una especie de autor de su mismo lugar. Pues sabéis que Pablo era de la ciudad de Cilicia, procedía de Cilicia, en Asia Menor, pero Arato vivió en el siglo III a.C. y fue un poeta tan conocido que se tradujo al latín por Cicerón y germánico. Y esta misma idea la encontramos en Cleantes, que era un estoico. Esto es interesante porque aquí está citando a un poeta estoico. ¿Recordáis quiénes fueron aquellos con los que Pablo estuvo hablando en primer lugar en Atenas? Dice el versículo 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces, esto es un golpe maestro, ¿no? Una jugada maestra. Bueno, como dice uno de vuestros poetas, ¿no? Un poeta de los vuestros dice justamente lo mismo que dice la Biblia. Entonces, si os dais cuenta, está haciendo un punto de contacto con esa cultura. Parecen tan antagónicas, tan imposible, pero Pablo se esfuerza por encontrar una manera en la que los oídos de esas personas se abran para recibir mucho más de lo que saben.
muchísimo más. Pero tiene que establecer ese punto de contacto. Sabemos que esas referencias en los escritos, si los miráis, uno lo puede mirar, es a Zeus, ¿no? Al dios griego. Es una referencia al dios griego. Pero Pablo las usa para introducir al dios de las Escrituras, como lo que hizo con el dios no conocido. Este dios no se conoce, pero yo os digo quién es este dios. Vuestros poetas se lo referían a Zeus, ¿no? Que era como el padre de todos los dioses para los griegos, pero realmente están hablando del único Dios que hay, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces lo que encontramos aquí es que una cosa, si es cierta, si es verdad, da igual quien lo diga. No todo lo que se dice es falso. Hay cosas que son ciertas. Entonces, si nosotros podemos encontrar ese punto de apoyo, ¿no? en nuestra cultura y decir, bueno, pues esto es algo que mira quién lo está diciendo, pero si es cierto y correcto, yo lo puedo usar como un puente para llevarles más allá todavía, para poder cruzar ese abismo que nos separa y poder conducirles todavía más lejos de donde ellos ni siquiera se imaginan. Esto es lo que es el puente. ¿Y en qué se basa la doctrina del puente entre estos dos mundos tan aparentemente diferentes, ¿no? Estos abismos que hay entre uno y otro mundo? Se basa en la doctrina de la creación, es decir, todo ha sido creado por Dios. Estábamos leyendo en ese pasaje de la Epístola a los Romanos precisamente porque ahí tenéis quizás la exposición más extensa que haya en todo el Nuevo Testamento acerca de ese punto de contacto. Pablo está hablando de esa realidad del punto de contacto desde otro punto de vista, pero está tratando ese punto de contacto, ese puente, porque mirad lo que dice en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios es tan grande, Dios es tan aparente en el sentido de que está tan presente que nadie puede dejar de enterarse de que hay un Dios. Lo pueden a lo mejor negar, decir, no, pues no, yo no creo que... Pero Dios es tan evidente, es tan grande, tan glorioso, que todas sus obras, todo lo que ha sido creado por Él, refleja a ese Dios. Y por eso Pablo dice, palpando, recordáis que hablábamos eso la semana pasada, palpando, claro, uno ve el sol, ¿no? Uno ve la grandeza, ¿no? Uno ve cómo es este mundo, el mar, cuando ruge una tempestad, ¿no? Uno cuando ve los truenos, entonces dice, esto es poderoso, aquí hay algo, ¿no? Entonces, esas criaturas que han sido hechas por Dios están reflejando al Creador. Si los fenómenos de la naturaleza son tan espectaculares, ¿cómo será el Dios que hay detrás de ellos? Y eso es lo que está aquí tratando Pablo de comunicarnos en la Epístola a los Romanos. De tal manera, dice Pablo, que nadie tiene excusa. Esto es tremendo, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero si no, hay personas que no han escuchado el Evangelio, pero nadie tiene excusa para no creer, porque la misma naturaleza, la misma creación da testimonio de Dios. Y cualquier ser humano, cuando tenga que comparecer delante de Dios, tendrá que reconocer que está sin excusa delante de Dios. Porque Dios es tan grande que ese conocimiento se comunica a todo ser humano. Eso es lo que aquí nos está diciendo el apóstol. Y es el tema de Atenas, es una explicación, una aplicación de ese principio general. Como somos la creación de Dios, como somos linaje de Dios, pues de alguna manera todo está apuntando a ese creador. Y entonces toda cultura, por muy aparentemente lejana que esté de Dios, tiene ese conocimiento de Dios. Pensar en el sol, ¿no? Podemos decir, hay algún lugar de la Tierra donde la gente no ve al sol. El sol cuando se levanta, todos lo ven. Va girando la Tierra y claro, hay momentos en que estamos en la noche y otros en el día, pero el sol está tan alto por encima que todos sabemos lo que es ser calentados o ser iluminados por el sol. Entonces Dios está tan por encima que toda cultura, toda parte del mundo
todo tipo de habitantes de esta tierra en la historia han conocido algo de esa realidad. Pero claro, ese punto de contacto, y esto hay que decirlo también aquí, aunque si Dios quiere lo ampliaré el próximo día mucho más, pero es bueno que lo digamos ahora, tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones, porque como creados en la imagen de Dios sí que conocemos algo de Dios, pero al mismo tiempo sabemos que la creación no es lo último que ha pasado. Los seres humanos también hemos caído en el pecado. La Biblia habla de la doctrina de la creación, pero también habla de la doctrina de la caída. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios y eso ha traído un desorden en este mundo. Entonces, nuestra visión de Dios, que era diáfana, era clara cuando fuimos creados, ahora es borrosa. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Ahora es como si viéramos las cosas a través de un espejo, pero un espejo que está roto y sucio, resquebrajado, ¿vale? Entonces tú coges ese espejo y te miras y algo ves, pero claro, no se ve exactamente como si el espejo estuviera bien y como si el espejo no estuviera sucio. Algo vemos. Entonces, cuando miramos a los seres humanos, vemos que hay algo que está roto. Hay algo que se ha torcido en la raza humana. Y entonces ese punto de contacto tiene un límite, porque no refleja totalmente, ninguna cultura puede alcanzar a la riqueza del conocimiento de Dios que nos da la misma Biblia. Entonces, Pablo lo está usando como un punto de contacto, como un puente que le pueda permitir aterrizar al otro lado, ¿no? En la otra orilla, que le pueda ponerse en el otro lado. Pero es nada más que eso. Él tiene que ir mucho más allá y vamos a ver en el resto de este mensaje cómo el apóstol va mucho más allá de lo que esos poetas paganos podían imaginar acerca de Dios, pero les sirve para llegar a estas personas. Las limitaciones del punto de contacto, ya digo, espero verlo con mayor detalle la siguiente semana. Lo encontramos en la aplicación que hace en el versículo 29, ¿no? Cuando dice: no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ahí vemos cómo han torcido este conocimiento, ¿no? Sí, saben que hay un Dios, pero luego lo representan con imágenes. Entonces ahí se ve que hay algo distorsionado en el conocimiento de Dios, hay algo que se ha torcido ahí, y eso es lo que Pablo va a decir. Pero lo que nos interesa a nosotros es el punto de contacto en Atenas. El punto de contacto del apóstol entonces y nosotros hoy. Lo que está diciendo entonces este mensaje es que nosotros hoy también tenemos que buscar un punto de contacto con las personas que están alejadas de Dios. Alejadas de Dios, como estamos diciendo, hasta cierto punto, porque siempre hay un testimonio de Dios en todo ser humano. Entonces hay que buscar ese punto de contacto. Toda cultura, por muy alejada que esté de Dios, todo ser humano, por muy lejos que aparentemente parezca que está de Dios, hay una manera de llegar a esa persona. ¿Por qué lo haríamos? Lo hacemos por lo que Pablo hace aquí. La razón es por amor a las personas. Por amor a las personas. Amamos de tal manera a las personas, queremos que sean salvas, como Pablo quiso que las personas fueran salvas en Atenas, que buscamos alguna manera de que nos escuchen, de que vean que hay algo que nos puede llevar a hablar. Es decir, no vivimos antagonizando a nadie, sino buscando llevar a la gente para que pueda entender este mensaje. Y esto implica amor e implica también estudio. Esto es muy importante. Tenemos que amar de tal manera a las personas que tengamos curiosidad por las personas. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué se comporta de esta manera? Y eso puede llevarnos incluso a algunos, ¿no?, a conocer la cultura en la que nos movemos, ¿no? Cuando vemos las películas que se producen, ¿no? Algunos nos gusta el cine mucho, ¿no? ¿Y por qué vemos esas películas? Podemos entretenernos con ellas, pero también vemos cómo piensa la gente hoy. Entonces tú miras eso y dices: mira, han hecho esta película porque esa es su mentalidad. ¿Cómo puedo yo ver cómo piensan? Pues leo un libro, veo una película, hablo con la gente, la literatura, los libros que se publican.
Entonces, por medio de estos artefactos culturales, yo me pongo en contacto con la forma de pensar de mi generación. Y lo puedo hacer por entretenimiento, pero Pablo lo hace también por amor a ellos. Y eso implica conocer bien a la gente. Por eso la Iglesia tiene que vivir en el mundo, tiene que vivir en medio de la gente. Y tenemos que tener esa curiosidad de conocer lo que la gente piensa a nuestro lado. Por eso decía, ¿no?, Stott, que era uno de los grandes predicadores evangélicos, ¿no?, del siglo pasado, que bueno, pues teníamos que cuando los pastores preparan un mensaje, pues tienen que tener como dos mundos delante de él, ¿no? El mundo de la Biblia, explicar lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo tienen que tener como si fuera el periódico en su mano, ¿no?, para ver cómo es el mundo actual, ¿no?, y poder explicarlo, la Biblia, en el mundo en el que nos encontramos, conociendo cómo piensa la gente hoy. Eso es lo que hace Pablo aquí. ¿Os dais cuenta cómo se acomoda, ¿no?, a ellos? Dice vuestros poetas, y seguro que causó admiración. Este hombre, anda, pues si conoce nuestros poetas, pues claro, conocemos el Quijote, ¿no?, y conocemos a Rubén Darío, y conocemos a Antonio Machado, y conocemos a Benedetti, ¿no?, y nos gusta toda la poesía, ¿no? Y nos gusta porque nos gusta la poesía, pero también entramos para ver cómo piensa la gente. Y ese es el punto de contacto. Tenemos que intentarlo, y lo hacemos por amor a las personas, porque amamos a las personas y queremos llevarles el Evangelio. Esto es lo que siempre ha ocurrido históricamente cuando la obra evangélica se ha extendido por otros mundos. El ejemplo quizás paradigmático fuera el de Guillermo Carey en la India, ¿no?, el primer misionero evangélico en la India, ¿no?, y cómo cuando llega allá a la India dice, bueno, si voy a llevarle el Evangelio a los hindúes, tendré que conocer esta cultura, y lo que hace es que traduce, ¿no?, y se empapa de la literatura hindú. Y hace una obra extraordinaria, ¿no?, que hasta los mismos hindúes le reconocen a este misionero, ¿no?, la labor que hizo de conocer su propia literatura. La conocía casi mejor que ellos mismos. Y eso es tremendo. ¿Por qué se hace eso? Lo hace porque ama a esas personas que están perdidas y sin Dios y sin esperanza, y quiere llevarles el Evangelio. Entonces, esa labor fue una labor inmensa, ingente, ¿no?, y llega hasta el punto de mostrarles, ¿no?, esa terrible práctica de la cultura hindú, entonces, el sati, ¿no? Ya sabéis, algunos de vosotros, que consistía en algo tan cruel y terrible como que cuando el marido moría, la viuda, esta es la cultura hindú, la viuda era quemada en esa misma pira, y la viuda voluntariamente incluso se arrojaba a esas llamas donde se quemaba el cuerpo del marido muerto. Eso era el sati. Pues bien, Carey denuncia esa práctica y dice, esto es algo terrible lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Y cuando la India recupera su independencia, ¿no?, bajo Gandhi, ¿no?, hay ese testimonio tan extraordinario, ¿no?, que dice, nosotros somos hindúes y, sin embargo, tenemos que reconocer a los misioneros evangélicos, Gandhi, a los misioneros evangélicos, que nos hicieron ver un aspecto horrible de nuestra cultura. Y claro, esto está quitado. ¿Pero de dónde viene eso? Viene de esa curiosidad, ¿no?, y de exponer esas culturas y de verlas a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Por amor a las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar hacer. Tenemos que amar a las personas hasta el punto de comprender a esa persona, de ver cómo piensa, ¿no?, cómo piensa nuestra cultura. Tenemos que entrar como Pablo lo hizo. Pero hay otra cosa más. ¿Dónde buscamos ese punto de contacto hoy? ¿Dónde lo buscamos? En concreto, en particular, hay esas trazas de verdad, pero ¿en qué concretamente lo podemos buscar? Lo hacemos en lo que Pablo hace aquí. Os dais cuenta que busca el punto de contacto. Lo podría buscar en otros sitios, ¿no? Y hay veces en que es legítimo buscarlo en otros sitios, pero él lo hace en lo central, que es en Dios mismo. Dios mismo. Lo importante es darnos cuenta de que Dios es tan evidente y tan patente que si hablamos de Dios, algo se va a enterar la gente. Y desde ahí les podemos llevar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pórtico de entrada a la persona del Señor Jesucristo. Os habéis planteado una cosa muy curiosa, que antes de hablar de Jesucristo, ¿qué ha hecho Pablo aquí? Ha hablado de Dios. No ha llegado allí a Atenas y ha dicho, bueno, os voy a hablar directamente de Jesús, ¿no? Cuando le llevan al Areópago, primero empieza con Dios. Empieza con lo que ellos saben de Dios a través de sus poetas, palpando,
con ese conocimiento un poco desfigurado de esa realidad, pero desde Dios les va a llevar a la persona del Señor Jesucristo, porque acaba hablando de Cristo Jesús. No simplemente dice, vengo a deciros que Cristo murió en una cruz por pecadores como nosotros. No empieza ahí, acaba ahí. Acaba hablando de la resurrección en particular de Cristo, pero empieza con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo central. Cristo, por medio de Cristo, volvemos a Dios. Conocemos la riqueza del carácter de Dios, pero empezamos con Él mismo, con el Señor mismo, con el único Creador, el Dios de la providencia, el Dios que es trascendente, el Dios santo, el Dios que está a nuestro lado al mismo tiempo. Habla de quién es Dios. Y entonces ya les lleva a Cristo Jesús. Pero la frase, curiosamente, que citan los poetas paganos es esta: porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Es decir, el ser humano procede de Dios. Todo ser humano desciende de Dios. Dios es el origen de todo ser humano. Eso hasta los paganos lo sabían. Pero es lo que dice la Biblia. Todo ser humano lleva la imagen de Dios. De ahí el respeto que debemos a todo ser humano. Eso está en la Biblia, desde las primeras páginas. Porque es algo tan horrendo, ¿no? El asesinato, ¿no? Porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. Quitarle la vida a una persona es horrenda porque toda persona lleva la imagen de Dios. Estamos pecando contra Dios, primeramente, porque estamos negando la imagen de Dios en una persona. De ahí el respeto. Por eso el cristianismo es el que ha avanzado más los derechos humanos, porque ha puesto siempre en la palestra que todo humano tiene dignidad, porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso ha empapado nuestra cultura, ha empapado nuestra manera de pensar y de actuar, aunque con sus defectos, pero lo ha hecho. Entonces, la imagen de Dios en el hombre, por ser nosotros sus criaturas. Ahí está el punto de contacto. Ahí es donde nosotros hoy tenemos que buscar ese punto de contacto. Esa imagen, es verdad, está rota, está hecha añicos por el pecado, pero esa imagen de Dios en cada uno de nosotros, este es el mensaje que traemos, es restaurada en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Mirad lo que dicen los poetas paganos. Lo dice también Pablo, pero mirad lo que dicen los poetas paganos. Porque imagen suya somos. Pero fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, una manera en que podemos verlo, ¿no? Aplicarlo a nuestra cultura hoy, ese mensaje de Pablo. El cual, dice Hebreos, habla de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Somos linaje de Dios, pero hay uno que es el auténtico linaje de Dios también, que es Cristo Jesús. Si alguien lleva la imagen de Dios hoy, por encima de cualquier otro, es Él. Nosotros la llevamos, ciertamente, pero la nuestra está deformada por el pecado. Pero hay uno que cuando vemos su forma de vivir, sus palabras, vemos cómo es Dios, porque es la imagen auténtica de Dios. Él es ese linaje de Dios por antonomasia, por encima de cualquier otro. Y las buenas noticias que trae el Evangelio es que Dios ha prometido que en esa imagen suya, perfecta, maravillosa, todos y cada uno de nosotros veremos restaurada esa imagen de Dios en nosotros. Esas son las buenas nuevas. No es algo maravilloso pensar, piénsalo así. ¿Qué será ser como Dios? En el sentido de su imagen. ¿Qué será vivir como Él? ¿No será algo más maravilloso? Amar como Cristo amó. Tener la compasión que Cristo tuvo. ¿Es eso posible? Es posible en Él, en esa imagen. Ese es el mensaje que tiene el Evangelio para nosotros. Esas son las buenas nuevas que podemos compartir con este mundo. Que esa imagen no tiene por qué permanecer distorsionada, rota, sucia, sino que podemos restaurarla. ¿Quién lo hace? Nuestro Señor Jesucristo.
Dice aquí el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, con respecto a lo que ha sido el Evangelio para ellos, dice que somos ahora, Efesios 4:24, un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Esa es la auténtica imagen de Dios. Somos linaje de Dios, pero un linaje torcido, manchado, sucio. Un linaje que puede ser restaurado en toda su pureza en la persona de Cristo Jesús, porque en Él recibimos esa justicia y esa santidad que es conforme a la revelación que Dios hace en su propia palabra. Esto es lo que Pablo va a anunciar también en Atenas, que en la persona del Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, podemos ser restaurados en esa imagen, ese linaje que ya somos de Dios, pero que está torcido delante de Él por causa de nuestro pecado. Esa imagen que es restaurada en esa y otra imagen que es perfecta, que es la del Señor Jesucristo. Y para hacerlo, Él tuvo que sufrir las consecuencias de nuestro habernos apartado de ese Dios. Por eso la cruz. Esa imagen de Dios tuvo que ir a una cruz para recibir el castigo de nuestro propio pecado. Ese es el Evangelio. Esa imagen de Dios, precisamente porque es una imagen perfecta, estuvo dispuesto a hacer lo que hay en el mismo corazón de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Dios es amor. Y por amor, Cristo se encaramó a esa cruz. Estuvo dispuesto a ser clavado allí, para que por medio de esa sangre, tú y yo ahora pudiéramos ser perdonados, reconciliados con Dios. Y las buenas noticias es que esa obra de Él restaura la imagen de Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Es verdad que lo hace en esta tierra y en este mundo de una manera parcial. Todavía seguimos arrastrándonos y arrastrando el pecado en nuestra vida, aunque esa imagen en principio ha sido restaurada en todos y cada uno de los que somos del Señor Jesucristo. Pero entonces, cuando estemos en su presencia, esa imagen aparecerá con todo su brillo, con todo su lustre, con toda su gloria en el Señor Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, en el capítulo 3. Dice: amados, somos ahora hijos de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos hijos de Dios si hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Esa es la gloriosa esperanza cristiana. Lo mejor de nosotros aparecerá entonces, porque en principio está ya en nosotros si somos parte del pueblo de Dios. Esa imagen suya está ya restaurada en principio en nosotros. Y nuestra esperanza es que veremos la gloria de esa realidad cuando Cristo Jesús venga en su segunda venida. Entonces veremos la verdad de que en Cristo somos linaje de Dios, con toda la bendición que eso implica. Puede haber un destino más glorioso para ti o para mí que ser la imagen de Dios, de reflejar a nuestro Creador. Todo lo que podamos pensar de bueno y de maravilloso, que la Escritura nos habla de ese amor y de esa compasión, de esa santidad, está en esa imagen, en Cristo Jesús, y también ahora en nosotros por la fe en Él. Y ese es nuestro destino. Verdaderamente hablaron entonces aquellos poetas. Hablaron, somos linaje de Dios, verdaderamente lo somos. Lo que no podían saber, lo que no podían comprender es cómo ese linaje podía reflejar finalmente la realidad de quién es Dios. Eso solo es posible en la imagen de Dios encarnada, el Señor Jesucristo, aquel que es amor, aquel que murió en la cruz por amor, por pecadores como nosotros,
para que tú también, como yo, podamos llevar por toda la eternidad la imagen de Dios. Quiera Él que todos nosotros podamos poner nuestra confianza en Jesús y podamos ser restaurados en esa imagen de Dios. Amén.